Saludamos al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa del Agua y también miembro del Cabildo por el Agua en la provincia de La Suay. Economista Serrano, el interés por el tema agua ha crecido, fundamentalmente en estos últimos días y semanas por la escasez de agua y la relación que necesariamente establece la ciudadanía entre los cortes de energía y la falta de lluvias. Lo cierto es que esto de el agua como fuente de energía renovable es solamente una de múltiples facetas, porque la realidad es que sin agua simplemente no habría vida en este planeta. El agua está como eje fundamental en todo tipo de actividades del ser humano. Quisiéramos iniciar este diálogo hablando sobre algunas actividades académicas que se han propuesto aquí en la ciudad de Cuenca. Por una parte, un taller de periodismo explorando la industria extractivista en el Ecuador, que debía realizarse este día jueves, y un importante evento científico, agua, seguridad y cambio climático, que se desarrollará entre el 21 y el 23 de noviembre en la Universidad de Cuenca, un evento de alto nivel académico. Bienvenido. Muchas gracias, estimado ingeniero Gustavo. Y sí, realmente ayer debía realizarse este evento organizado por una fundación panamericana y por USAID aquí en Cuenca. No sé si llegó a realizarse, pero me parecía de mucho interés explorando el destino o el futuro de la industria extractivista. Era un taller muy crucial para nosotros. No me canso y usted disculpará igual, los estimados radioescuchas, que cada vez repita, nosotros tenemos nuestro tesoro, que es el patrimonio del macizo del Cajas, en donde se forman el agua mediante, como decía el ingeniero Galo Ordóñez, las fabriquitas de agua. Allí se hace el agua que se almacena en el suelo esponjoso con una biodiversidad que hace posible todo esto, y de ahí poco a poco viene el agua hacia los ríos, y de los ríos hay las captaciones para las plantas potabilizadoras de tapa. Pues bien, este maravilloso tesoro del patrimonio natural está amenazado por la minería metálica extractivista a gran escala. En el caso de Cuenca, según información que tenemos, hay 46.000 hectáreas concesionadas en la parte alta. De estas 46.000 hectáreas surgen tres proyectos que el gobierno centralista cree que son proyectos estratégicos. Son el proyecto Quimsacocha, Ruta del Cobre y Río Blanco. El proyecto Río Blanco fue detenido, fue suspendido de manera definitiva por una acción de protección constitucional. El proyecto Ruta del Cobre está en entredicho a la expectativa de ver qué ocurre con el proyecto Quimsacocha. El proyecto Quimsacocha, por sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, cuyos nombres hay que enaltecer, los cuyos integrantes son el doctor Pablo Valverde, el ingeniero Edgar Morocho y la doctora Granda Toral. Los dos primeros, el doctor Valverde y el doctor Morocho, los jueces sentenciaron de que había lugar a la suspensión de la actividad, toda actividad de la empresa minera Dundee Precious Metals, por no haber cumplido con la consulta previa libre e informada y la consulta ambiental, y además por haber violado artículos correspondientes. Esto se refería al Ministerio también del Ambiente, del Agua y de la Transición Ecológica. Lamentablemente hay una desinformación y hay un avance de la publicidad engañosa de la empresa Dundee Precious Metals, que quiere decir que el Ecuador va a mejorar, por ejemplo, con sus ingresos. Esta es una falacia. El gobierno central no es que va a recibir los dólares de las exportaciones mineras y va a ingresar eso a la cuenta del Ministerio de Finanzas para después redistribuirlas, sino los ingresos por las ventas de los concentrados minerales van a ir a los propietarios de la empresa, es decir, a compañías situadas en el exterior. Y además, es muy altamente probable que empiecen en sus estados financieros, cuando ya se trate de pagar el impuesto a la renta o al IVA o las regalías, van a argumentar con la complicidad de los burócratas centralistas corruptos que inclusive han tenido pérdidas y van a terminar sin reconocerle absolutamente nada al Estado central. De tal manera que es una gran mentira esa de decir que aumentando la explotación minera metálica en los Andes, el gobierno dispondrá de mayores recursos. Entonces, esta es una primera
reacción, un primer tema. No sé si en el seminario de ayer, Explorando la Industria Extractivista, se habrá tratado el tema desde este lado, desde el lado de quienes somos defensores del agua. En cuanto a la Conferencia Internacional sobre Seguridad Hídrica y Cambio Climático, también surge la pregunta y la interrogación: ¿se conocerá el tema de la amenaza de la minería metálica a gran escala? Ve usted, estimado Gustavo, se ha informado, el economista Alberto Acosta informó acerca de lo que significan las relaveras en los proyectos de Zamora Chinchipe, particularmente la relavera que se formaría por la acción y la explotación minera de la compañía Ecuacorriente en el proyecto Mirador, Cóndor Mirador de Cobre. Allí se va a dejar una relavera con contenido, un volumen de contenido que es casi similar al contenido del agua que tiene la presa de Mazar actual, que tiene la capacidad de Mazar es de casi 400.000 millones de metros cúbicos. Y esta relavera que dejaría con lodos tóxicos y más la compañía Ecuacorriente en el proyecto Cóndor Mirador, casi llegaría a ese volumen. Que dejaría Imaginémonos a perpetuidad, hay que señalar. a perpetuidad, y además con el altísimo riesgo de que por el sismo y por la lluvia eso llegue a romperse por la acción además de los lixiviados y de la acción química Que mismo. sería una Porque tragedia ecológica que involucraría a muchos países si esto eventualmente llega a darse. así es, estimado Gustavo. Este tipo de relaveras son las que se nos quieren poner en el Cajas, no de ese tamaño. Concretamente, la primera fase del proyecto Loma Larga, que está situado en la concesión Río Falso, la empresa minera dice que dejaría 5.500.000 toneladas de residuos tóxicos, lodos tóxicos, piedras y más. Y estas 5.500.000 toneladas contendrían alrededor de 500.000 toneladas de arsénico. Para tener unidad de la dimensión de lo que es esto, la ciudad, tengamos en cuenta o recordemos que los residuos sólidos que todos los habitantes de Cuenca producimos en un día y que son recogidos por la EMAG, etcétera, y por los señores recicladoras y señoras, es de alrededor de 500 toneladas. Entonces, la empresa Dundee Precious Metals espera triturar 7 veces esa cantidad de rocas, es decir, 3.500 toneladas por día. Es un absurdo. Ya que nos hemos situado en este proyecto en particular, profundicemos un poquito sobre aquellos pendientes que quedaron de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, a la cual usted hizo alusión. Allí se pedía al Ministerio del Ambiente, cumpliendo con sus obligaciones que no las ha cumplido, un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación de Quimsacocha. Se pedía también abordar las conclusiones que emiten ese famoso informe presentado en etapa EP por el ingeniero Galo Ordóñez y se le nombraba en una especie de calidad de auditor para supervisar que las cosas se cumplan a la empresa etapa EP. Ah, así es, estimado Gustavo. Solo permítame indicar que este tipo de relaveras serían multiplicadas en la zona del Cajas. Imaginémonos si la Dundee Precious Metal solo en una área va a tener acumulado en la denominada relavera de 5.500.000 toneladas. Si continúa con si se le permitiera, cosa que no será posible nunca, llenaría de estas relaveras. En cuanto a la sentencia y a la decisión finalmente de la Corte Provincial, corresponde a Etapa un rol protagónico porque ella es la encargada del manejo del Área Nacional de Recreación Quimsacocha y en la sentencia se la menciona y se determina que a ella le corresponde designar funcionarios. Habida cuenta además de que fue Etapa la que en el año 2018 realizó el plan de manejo del Área Nacional de Recreación Quimsacocha. Pero ahí hay varias alertas y denuncias de que lamentablemente las gerencias de etapa, no sé si la actual, ojalá así no sea, se desentendieron de esta visión, de esta necesidad, e inclusive argumentaron, como fue hecho en la denuncia realizada por el doctor Jaime Moreno, de que el gerente de etapa de ese entonces, el economista Benítez, inclusive estaba devolviendo recursos financieros al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, diciendo que no había podido ubicar a los propietarios de los terrenos y más, y que más bien quería deshacerse de esa responsabilidad. Situación absolutamente absurda, decisión tal vez porque el economista Benítez no conoce o no ha reflexionado sobre la importancia
de conservar las cuencas hídricas y de conservar la biodiversidad para justamente que exista la provisión de agua para Cuenca, estimado Gustavo. Ujú. Bueno, pero vayamos a la sentencia y sentencia mandatoria en cuanto a los pasos que tienen que darse. ¿Está alguien realmente auditando? Sí, se está haciendo la auditoría. Justamente ahí en la sentencia se dice que la Defensoría del Pueblo o el defensor del pueblo debe estar cada 45 días haciendo la información. Es el doctor Yacu Pérez. Somos también quienes hacemos el cabildo por el agua de Cuenca, los que estamos haciendo ese seguimiento. Ya nos hemos acercado y estamos justamente pues en esa tarea, estimado Gustavo. Estaremos en los próximos días informando acerca de cuánto se ha cumplido de esta medida, de estas medidas cautelares y de protección, de restauración que impuso la Corte Provincial de Justicia con todo el derecho. Aquí permítame decir, estimado Gustavo, que así como en la vialidad hay un centralismo y descuido monstruoso, igual ocurre en el medio ambiente. Aquí el Ministerio del Ambiente no hace ningún control sobre los incendios, absolutamente nada, Claro, ninguno. pero antes de irnos por allá, en este tema de auditorías, realmente hay evidencias de que se haya avanzado en la preparación del informe sobre Quimsacocha, tanto por parte del Ministerio del Ambiente como por etapa, con la ejecución del plan de manejo del área nacional del Cajas, con los señalamientos del informe de Galo Ordóñez. Sí, lamentablemente por el engorroso sistema legal, procedimental y de reglamentos, todo tiene que ser difícil, digamos, así, ¿no? Todo está hecho para cubrir y proteger la irresponsabilidad de los funcionarios del Ministerio del Agua, del Ambiente y de la Transición Ecológica y también de los funcionarios anteriores de etapa, pero estamos sobre ello. Ahora, en la sentencia se dice que todo este informe tiene que ser remitido al defensor del pueblo. O sea, realmente hemos ido y estamos yendo a ir de manera más continua ante el defensor del pueblo para preguntarle qué está haciendo él, si él ha gestionado, si él ha llamado, qué es lo que ha realizado. Estamos realmente muy preocupados por esta situación, estimado ingeniero. Ahora, se suman a otros factores, algunos exógenos como el calentamiento global, que es un tema que preocupa mucho, y otros sobre el cual no tenemos información clara y mucha incertidumbre, el tema del fenómeno del niño. Todo esto dentro de esa gran problemática que significa ya el agua, la protección de sus fuentes, las actividades antrópicas. Con todo esto desde el Cabildo del Agua y de las instituciones colectivas ciudadanas de las cuales usted es parte, ¿se ha podido definir una agenda inmediata que se debe seguir en el Cantón Cuenca, tomando en cuenta también la coyuntura de nuevos gobiernos, tanto local como nacional, que se instalan en el país? Existe esta agenda y se está trabajando. Obviamente, quienes tienen que poner la alerta inmediata son el señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, quien en su momento, en el año 2020, fue el promotor de que la municipalidad de ese entonces decidiera realizar la consulta popular y pedir la autorización o dictamen a la Corte Constitucional y después promoverla. Él conoce perfectamente la situación de riesgo y de amenaza de la actividad minera, por eso en la consulta más del 80% de los habitantes de Cuenca dijo no queremos la explotación minera metálica. Nos preocupa mucho también esta perspectiva de de los gobiernos centrales que desinformados por la burocracia corrupta del Ministerio de Energía y Minas y de otros ministerios, piensan erróneamente que la solución para el desarrollo, para el diálogo, etcétera, provendría de la exportación minera metálica. No se dan cuenta de que haciendo la explotación minera metálica a gran escala en los Andes, en las zonas montañosas, van a contaminar todas las aguas que vayan a las ollas interandinas, a las ciudades que están a lo largo de la olla de las ollas interandinas, pero también van a contaminar todos los productos de exportación, cacao, bananos, cítricos, etcétera. Y estos productos, cuando quieran ser enviados nuevamente, van a contener altas trazas y presencia de elementos tóxicos y por tanto no van a ser aceptados por los importadores europeos y norteamericanos. Concretamente en el caso de explotarse, si llegara a darse la explotación en la zona del Cajas, las aguas serían contaminadas
y los contenidos de arsénico, de cadmio, por ejemplo, en el cacao, serían muchísimo más altos, porque con esa agua que baja de los Andes, esto es lo que no caen en cuenta los señores que son productores de camarones, los que hacen la pesca, etcétera, inclusive los cangrejeros, porque todo es. De hecho, ahorita ya hay una fuerte contaminación en el estrecho de Jambelí, a la altura de los de Churute, de los manglares de Churute, que están influenciados y contaminados por las aguas que vierten los explotadores mineros de la zona de Ponce Enríquez, porque esa agua va al mar, va al estrecho de Jambelí, y esa agua pues se contamina cuando suben las mareas y más todo ese lado. De tal manera pues que estamos preocupados y estamos pensando ver cómo llegamos. De hecho, la manera de llegar será a través de los señores asambleístas de la SUAY. Ahora más que nunca se necesita que los asambleístas de la SUAY se concentren en defender los intereses de la SUAY, los intereses de quienes habitamos desde acá. Y eso significa oponerse a la explotación minera metálica a gran escala y explicar al gobierno central, al nuevo presidente y a las autoridades de la Asamblea que esto es un absurdo. Es decir, los ingresos no es comparemos con el petróleo es propiedad del Estado ecuatoriano, y entonces los ingresos altos o bajos por la venta del petróleo sí van a la caja fiscal del ministerio, a la cuenta central del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero aquí los ingresos por las ventas de los concentrados minerales irán a los accionistas y a los dueños de las empresas, que obviamente pondrán estos dineros en paraísos fiscales en donde no puedan pagar tributo los accionistas que reciban los Bien, bonos por la economista explotación Serrano, minera. el tiempo se nos va agotando, a más de la importantísima labor que tienen que cumplir los legisladores, no solo de la SUAY, los legisladores en general, particularmente aquellos de las provincias más afectadas por el tema minero. Está también la acción del Ejecutivo, que tiene un amplio rango de poder en eso, incluyendo el control del Ministerio de Minas, Ministerio de Energía, Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles deberían ser los pedidos de Cuenca, concretos, claros, expresos, hacia el nuevo mandatario Daniel Noboa, que estará asumiendo ya en muy pocos días? Hacerle conocer la resolución de la consulta popular de los habitantes de Cuenca que prohibió la explotación minera metálica. Por tanto, pedir la anulación de todas las concesiones, como ya lo hizo en su momento el directorio de TAP en el año 2019, anulación y retiro de todas las concesiones mineras metálicas en el área del macizo del Cajas, por referirnos solo a la realidad de la provincia de La Suay y del cantón Cuenca, ¿no? Es decir, esas son dos cosas muy concretas, y explicarle al señor presidente que no hay tal bonanza económica por la explotación minera metálica. Insisto, los ingresos de la minería metálica van a ir fuera. Lo que sí van a quedar acá son los denominados pasivos ambientales de darse esta explotación minera, quedarían las relaveras. El otro día hubo en la zona de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, la rotura de una relavera, de una explotación minera que llaman el Corazón, en donde se fueron cientos de residuos tóxicos con cianuro, porque ahí todavía están usando cianuro y mercurio, a las vertientes de los ríos. Inclusive estas vertientes terminaban en la cuenca del Guayabamba, y el Guayabamba iba hasta el río de Esmeraldas, o sea, contaminando absolutamente todo. Esos pasivos ambientales son monstruosos. Claro que los que estén aliados con la explotación minera metálica a gran escala pensarán en ir a vivir en otros países con lo que han acumulado de dinero. Pero ¿qué ocurrirá con las personas que se quedan acá, como es el caso de la provincia de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago? Porque la destrucción la destrucción del dique en la gran relavera en el proyecto Cóndor Mirador iría no solo por el río Zamora, iría a juntarse con el río Upano, el río Paute, para ir por la vertiente del río Santiago hacia toda la cuenca amazónica, envenenando y destruyendo la vida, el ambiente, la Pachamama de la cual nosotros vivimos. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Serrano. Muchas gracias, ingeniero Cardoso. Sí, solamente sí insistir en que recordemos, nuestra posición se fundamenta en datos. Estamos dispuestos a tener cualquier debate con los señores mineros y los señores de la Cámara de Industria, un debate abierto para justamente compartir información. Nosotros no nos oponemos a la actividad productiva de ninguna manera,
pero no podemos aceptar los impactos negativos de la minería a gran escala, impactos a perpetuidad, porque las mineras tienen concesiones que terminan en 12 o 13 años y se van. Vea usted este rato en Panamá hay una oposición muy grande a un convenio minero hecho entre el gobierno y una empresa minera canadiense para explotación de cobre. Todas, ya van como 3 semanas de manifestaciones en contra y el pueblo panameño pide el desconocimiento de esta Con gran concesión apoyo y de este lo que contrato. llamábamos antes las fuerzas vivas, incluyendo la Iglesia de Panamá. Así es, ingeniero. Muchas gracias por la Bien. oportunidad. Gracias a usted, economista Serrano. Han escuchado al economista Enrique Serrano, miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAI y del Cabildo por el Agua.